Hola Cáncer, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones en este mismo momento y ver nuestro video completo para así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Si también quieres participar en el sorteo de una lectura privada, debes ver el video completo para cumplir con los requisitos. Ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo aquello que desees. Y nuestros datos de contacto están en la descripción y en el primer comentario. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer especial y es ¿quién está enamorado de mí? ¿Listo? Vamos a hacer la pregunta al tarot y vamos a descubrir quién está enamorado de ti. Vamos a iniciar entonces, pedimos permiso a las cartas. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien vaya dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto y si no resuena ve a tu signo ascendente, tu signo lunar o específicamente a tu Venus para que la lectura sea contigo. ¿Listo? Tenemos estas iniciales que podrían ser de esta persona que está enamoradísima de ti. Tenemos la letra H, la A, la E, la F y saquemos una última. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen. ¿Listo? Y la V grande. Bueno, primero que todo vamos a descubrir cuál es el propósito de esta persona en tu vida. ¿Cuál es la misión? Recordemos que todas las personas siempre tienen una misión, un propósito que ayudarnos a cumplir y que nunca las conocemos por coincidencia. Te dice, entenderás un enigma del alma. Siento que es una persona que llega a tu vida con el firme propósito de ayudarte a comprender el por qué ciertas situaciones antes no pudieron ser en tu camino, en tu vida. Y siento que es una persona que trae muchísima paz. Sí, siento que es alguien que trae tranquilidad, que es alguien que trae como la posibilidad de que te pongas en paz con tu pasado. No sé por qué me lo dice, pero eso. Estoy sintiendo aquí mucho la energía de signos de fuego, especialmente de Aries. Sí, también de signos de tierra, entonces creo que por aquí estaríamos pensando en personas de signo Virgo, de signo Capricornio y muy de signo Tauro. Sí, me resuena muchísimo este tipo de energías. Entonces miren que lo primero que analizamos de quién es por qué. Sí, ya tenemos sus iniciales, ya tenemos sus signos y cuál es el propósito de esas personas en nuestra vida. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de ellos o de ella, de esta persona. Veamos qué nos quieren decir. ¿Quién está enamorado de Cáncer? ¿Quién está enamorado de Cáncer? Recuerden que el especial amor es diferente porque en él hablamos de solteros, de conexiones, de ex. Y ahorita estamos en nuestro especial ¿Quién está enamorado de Cáncer? Bueno, para empezar tenemos esta carta del 6 de espadas y es una carta que me habla acerca de una persona que, digamos, en su pasado ha tenido como antecedentes de dependencia emocional. Veo que es una persona que a veces le cuesta ser un poco decidida. ¿Por qué? Porque el 6 siempre nos habla acerca de dualidades. Entonces, considero que es alguien que en su debido momento tuvo un pasado muy relacionado con la dependencia emocional. Recordamos que esto está estrechamente relacionado, la dependencia emocional, con la herida de abandono en la infancia. Pero es una persona que emocionalmente se ha comprometido mucho para sanar. Miren que aquí lo que les decía, Aries, o sea, hay signos de tierra también, aunque este es fuego, muy ahí. Esta es una persona que te percibe a ti como esta emperatriz. La energía de la emperatriz es la energía de Tauro, ¿sí? Y miren que te percibe como un compañero o una compañera leal.
¿sí? Yo siento que podría ser definitivamente una persona que tiene un carácter fuerte, pero al mismo tiempo antes era codependiente emocionalmente y a ti entonces te percibe como alguien en quien se puede confiar, como alguien que tiene también una capacidad intelectual muy grande, dice, y le gusta la elegancia con la que tú siempre te mueves. Entonces ya tenemos iniciales, signos, un poquito sobre el pasado de esta persona, cómo te percibe, qué es lo que quiere esta persona. Yo veo que es una persona a quien le gustan las cosas muy, muy formales, ¿sí? Veo que es una persona que podría también estar cumpliendo en mayo, ¿sí? Y es una persona para quien este tema, digamos, de lo religioso o de lo legal o de las formalidades es total, pero totalmente fundamental, ¿sí? Entonces, eso por un lado, me encanta pues que digamos, haya como cierta rectitud. También me habla de una persona a quien los valores y los principios siempre, siempre le parecen algo súper importante. Y me dice esta carta que es alguien de tu pasado, alguien que ya conoces, alguien con quien probablemente tú ya has tenido contacto, pero no han sucedido cosas entre ustedes dos. Me dice que esta persona se llega a comunicar por sorpresa durante estos días, que es alguien que digamos estaba en un proceso de aprendizaje antes de llegar a tu vida. Ahora vamos a preguntar qué se viene para esta conexión y si pues qué te aconseja el tarot al respecto de ella. ¿Listo? ¿Qué se viene para esta conexión? ¿Quién está enamorado de Cáncer? Vuelve y nos marca ese Aries, ¿no? Muy, muy aquí, muy marcado. Bueno, entonces miren que ¿qué se viene para esta conexión? Tenemos aquí la carta de la templanza. Sin embargo, es una carta que justo en este momento está invertida. Y yo siento que justo a corto plazo parece que hay algún tipo de fracaso en la comunicación entre ustedes dos. No sé si es porque tú ya estás con alguien más o aún no estás abierto para una nueva relación, pero la comunicación entre ustedes dos está, digamos, bloqueada. También tenemos al lado a este caballero, ¿sí? Y esto me habla acerca de que podría ser una persona de piel oscura, soltera. Me resuena mucho que es una persona que podría estar estudiando o tener que ver algo con artes o con manualidades o que tenga un don bastante creativo. Y me dice también que es una persona que luchará y avanzará, ¿sí? Entonces veo que es él o ella quien toma la iniciativa y que no eres tú, ¿sí? Sino que es esa persona quien se anima a dar como el proceso de salir adelante. ¿Listo? Esto es importantísimo. Bueno, por otro lado, este 9 de espadas invertida me dice que hay que tener mucho cuidado con las imprudencias, ¿sí? Que el futuro de esta conexión con esta personita que está enamorada de ti o que siente cosas por ti va a depender que también tengas bastante prudencia. Aquí tenemos la imprudencia, aquí la prudencia. Muchísima prudencia para ustedes, ¿sí? Lo que siento aquí es que esta persona llega por sorpresa a tu vida. Llega por sorpresa quizá en un momento en el que no lo tenías planeado, no lo tenías pensado, pero llega con buenos sentimientos y que quizá a ti te cueste expresar lo que realmente estás sintiendo, lo que realmente estás pasando. Veo que definitivamente es una persona de tu pasado, me resuena mucho que están distantes, que están lejos o que no se conocen, pero que sí tiene sentimientos reales hacia ti. Veamos qué nos dice nuestro tarot de las hadas y de los ángeles. Y te dice el serafín y querubín Uriel.
arrepentimiento. Estás pagando los padecimientos de los errores cometidos. Deberás aprender de estos errores y seguir adelante siempre. Siento que aún te sigues culpando un poquillo en el amor. No sé si fue que en determinado punto tú conociste a esta persona. Ay, por acá Sol me movió la cámara. Pero me dice hay que darse una oportunidad con esta personita y mucho cuidado con los errores por imprudencia porque te podrían costar caro en esta conexión. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nuestros premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. Esto se sortea cada semana. Y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un comentario con su ascendente y seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram. Un abrazo y los queremos mucho.